Como podemos ver en ese video, pues la ciencia es parte de todos en la humanidad, es parte de la humanidad, ¿verdad? No hay limitaciones y bueno, tampoco el idioma lo es, así que qué interesante iniciar con este video. Yo les voy a contar rápidamente lo que es ILSI, que siempre estamos o queremos que los que no nos conocen nos conozcan. Pues somos una organización dedicada a la ciencia, somos eso, una plataforma de trabajo conjunto, intersectorial y con los más altos niveles de estándares científicos que existen para todos y pueden conocer más sobre esas políticas ético-científicas y sobre nosotros en este enlace que anotamos acá. Además, aquí está nuestra misión y nuestra visión y como ustedes pueden ver, pues todo el trabajo de ILSI tiene que generar espacios conjuntos en esa neutralidad científica, esa objetividad para impactar positivamente la salud pública, el bienestar y el desarrollo sostenible. Y como organización nos hemos planteado el llegar a ser para el 2030 una organización referente para todos los sectores. Siempre es importante destacar que incluso hoy en el caso de un conversatorio, pues las opiniones de cada una de las personas expertas son las de ellos en sí y que no representan el de ILSI de Mesoamérica ni de la Federación ILSI. Hoy tenemos una agenda muy bonita, voy a presentarles rápidamente a las personas que van a participar en este conversatorio. Como les comenté, nuestro objetivo de hoy es ver, presentar y hablar sobre las estrategias que en la región se están desarrollando para que las personas jóvenes desarrollen vocaciones en ciencias. Y tenemos el honor de contar con 4 expertos de diferentes países y universidades. La primera es la ingeniera Liua María Cabrera, que es coordinadora del Programa Universitario de Investigación en Alimentación y Nutrición, conocida como DIGI, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La segunda es la doctora Eunice Enríquez, directora del Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, también de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, el doctor José Vega Bodrit, que es el director del Laboratorio Nacional de Nanotecnología, conocido como LANOTEC, y ubicado en el CENAT, en Costa Rica. Y finalmente, el máster Randall Siet León, que es el director de Laboratorios STEM, de la Universidad Nacional de Costa Rica. Así que le vamos a dar en principio la palabra a la doctora Eunice Enríquez y a la ingeniera Liua Cabrera para que nos cuenten cómo se logra o cómo está trabajando la Universidad de San Carlos para lograr acercar a las personas jóvenes a este mundo científico, a las ciencias en general. Adelante. Muchas gracias, doctora Jania, por la invitación en primera instancia. Doctora Jania, es un honor compartir, bueno, ya por segunda ocasión en actividades que organiza ILSI Mesoamérica y conocer o refrescar esos propósitos que ustedes tienen y sobre todo en este tema tan importante para el sector académico. Es un honor hacerme acompañarle de la doctora Eunice Enríquez, quien nos compartirá las experiencias que ella personalmente como directora del Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha tenido. También saludo a los profesores que nos acompañan. Es un honor también compartir con ustedes en esta actividad para festejar el Día Internacional de la Cultura Científica. Únicamente, antes de dejar en el uso la palabra a la doctora Eunice Enríquez, quiero comentarles que les enviamos un saludo desde la Universidad de San Carlos de Guatemala y acá en la universidad contamos desde hace ya varios años con un programa muy robusto de apoyo a la vocación profesional de nuestros estudiantes y pues a raíz de eso la universidad está estructurada con 10 facultades, con 22 centros universitarios en todo el país, ¿verdad? Guatemala tiene 22 departamentos y un instituto tecnológico y es así como desde las diferentes instancias pues se espera que los estudiantes de primer ingreso fortalezcan y absorban todo ese conocimiento de la carrera para la cual ellos han sido evaluados, han sido orientados en su vocación.
dejo a la doctora Eunice Enríquez y más adelante completo con más información. Adelante, doctora Enríquez. Sí, buenas tardes. Para mí también es un enorme gusto haber sido invitada por ustedes para celebrar el Día Internacional de la Cultura Científica y muchísimas gracias a cada uno de los organizadores y es un gusto también tener a tan excelentes expositores en este momento. Pues tal vez quisiera comentarles algunas actividades que pues, son de mi conocimiento, en lo que pude recabar información, actividades que se realizan dentro de la Universidad de San Carlos para promover la cultura científica de manera general. No cabe duda que una de las actividades más grandes donde se involucran muchas unidades académicas de la Universidad de San Carlos es la organización de la Olimpiada Nacional de Ciencias, que abarca los temas de ciencias naturales, matemática, física, química y biología. Es un trabajo enorme, interinstitucional, donde la San Carlos pues, participa de lleno con el Ministerio de Educación, la Asociación Guatemalteca de Física y la Asociación de Matemáticas en conjunto con los profesores de enseñanza media de nuestro país. Dentro de la Universidad de San Carlos, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, a la cual pertenezco, la Escuela de Físico-Matemática, la Facultad de Ingeniería, así como los centros universitarios con la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, todos ellos de la universidad, tienen bajo su responsabilidad la organización de esta Olimpiada de Ciencias. Esta Olimpiada de Ciencias, desde el año 2006 al 2019, antes de la pandemia, de forma presencial, convocó a más de 12,000 estudiantes. Sin embargo, contrario a lo que esperaríamos, durante la pandemia la participación de los estudiantes fue mucho mayor, casi 18,000 del 2020 al 2022. También quiero comentarles que la Escuela de Físico-Matemática, aparte de colaborar en la Olimpiada de las Ciencias, también desarrolla algunos talleres en áreas rurales, para estudiantes de nivel medio, y estos talleres pues son desarrollados principalmente por estudiantes de la licenciatura en física y matemática. También tienen algunas actividades en redes sociales, tienen un canal de YouTube para promover las áreas de física y astronomía. Y colaboran no solo en las Olimpiadas Nacionales, sino que también en las centroamericanas, principalmente en el área de física, y a nivel latinoamericano en el área de astronomía. Por último, quisiera comentarles que dentro de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, nosotros contamos con 21 laboratorios de investigación en los temas de salud, nutrición, industria, ambiente, que en su conjunto, como facultad, generan el 50% de la investigación en la Universidad de San Carlos de Guatemala e involucra, al menos algunos datos que tenemos desde el 2020 al 2022, en el 2020 involucran estudiantes dentro de estos laboratorios de investigación, donde ellos realizan diferentes prácticas o tesis de maestría, de licenciatura principalmente, y en el año 2020 se involucraron cerca de 105 estudiantes de las diferentes carreras, son 5 carreras en mi facultad. En el 2021 se involucraron 99 y en el 2022 181 estudiantes. Creo que esta es una de las mejores maneras de promover las vocaciones científicas en los estudiantes de licenciatura dentro de mi facultad. Y para terminar, quiero comentarles que tenemos nosotros un jardín botánico donde se realizan actividades científicas de educación ambiental, principalmente en las áreas de ciencias naturales, conservación, biodiversidad, etcétera, que reciben más de 15,000 personas al año de todas las edades y
tanto niñas como niños, adultos, etcétera, donde científicos expertos en estas áreas se toman su tiempo para poder compartir con ellos todo lo que hacen. Pues estas son algunas de las actividades concretas que realizamos dentro de la universidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, profesora Lido y profesora Eunice, por comentarnos lo que se hace allá en Guatemala. Qué bonito lo del jardín botánico, por ahí luego ya voy a hacerle un par de preguntas que me parece muy interesante, pero bueno, lo dejamos para el conversatorio. Ahora le voy a dar la palabra y también el profesor Randall Siet nos va a hacer una presentación sobre lo que se hace acá en la Universidad Nacional de Costa Rica, así que adelante, profesor Siet, lo escuchamos. Perfecto, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, señor. Ok, gracias. Muchas gracias. Voy a intentar bajar un poco la pantalla. Ahí está. Bueno, igual me quiero sumar las palabras. Sí. Perdón, profesor, no vemos su pantalla todavía. Ah, yo ya la estoy compartiendo, no sé. Voy a dejar de... Yo la veo. Voy a salirme otra vez. Yo la estaba viendo, Juan. Usted sí lo ve, José. Yo. ¿Otra vez puedes ponérmela, por favor? Sí, ahí lo veo perfectamente, ahora sí. Ahora sí. Bueno, sí. voy... Perdón, adelante. ¿Ahora? ¿La sigues viendo? Sí, señor, perfecto. Ok, gracias. Bueno, igualmente, muy buenas tardes. También quiero sumarme al agradecimiento, ¿verdad?, que han hecho las colegas al inicio y, bueno, sobre todo tener la oportunidad, y más que oportunidad, diría yo, el privilegio de poder escucharles, primeramente, aprender de ustedes. Quizás hay algunas cosas en las cuales podamos coincidir. De hecho, me alegra sobremanera tener a José Vega, que es colega también un poco, no solo de la Notec, sino de la universidad, porque tendremos algunas cosas que hemos trabajado en conjunto y naturalmente seguro algunas cosas que yo diré serán complementadas por él y viceversa. Esto es un poco más o menos nuestra idea de cómo hemos intentado comprender un poco el proceso de vocaciones científicas y elección vocacional, que ciertamente es muy complejo. Yo diría que nosotros hemos intentado abarcarlo desde dos perspectivas distintas. La primera de ellas es quizás comprender el proceso en sí mismo, porque básicamente creemos que intentamos hacerlo, pero tiene tantas variables distintas que uno puede aproximarse de alguna manera a algún enfoque en particular. Entonces creo que es un enfoque más teórico donde hemos intentado por allí incursionar, y la otra es a través de las actividades pues puntuales que nos han permitido un poco pensar en que atacamos algunos de esos puntos específicos que tienen que ver con la elección de carrera, particularmente las que tienen que ver con carreras STEM. Así que bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva, allí. En cuanto a la orientación vocacional, tal vez quisiera iniciar diciendo que ciertamente cuando se elige carrera, no se está eligiendo solamente una carrera, sino que se está eligiendo un proyecto de vida. Es así de importante y lo colocamos incluso acompañada de esas decisiones que nos cambian completamente el resto de nuestros días, quizás tanto así como decidir si casarse o no, o tener hijos o no. Es decir, es un punto de inflexión a partir del cual se desarrollan un montón de cosas y se encadenan pues diferentes etapas y retos que uno tendrá que afrontar. Así que bueno, cuando pensamos en eso, hay muchos abordajes teóricos que se han desarrollado. Yo quisiera señalar dos muy rápidamente. Uno de ellos es de Donald Super, que ve como la orientación vocacional a través de un proceso de vida, que inicia no solamente y termina en la cristalización, en el momento que se elige carrera, sino que continúa incluso hasta el retiro de nuestro desarrollo profesional. Inicia desde la infancia y termina en el retiro. Y se ve como un proceso no solamente donde digo, bueno, tengo A, B, C y D y voy a escoger D, sino que es más bien una búsqueda de un propio autoconcepto, que como autoconcepto tiene algunas cosas que le permiten como identificarse. La primera ya es una etapa que se le suele llamar exploración, ¿no? Es cuando el individuo empieza a reconocerse en relación con su entorno en una búsqueda de sí mismo, una autodiferenciación, es decir, una vez que me logro en la búsqueda de mi identificación, busco aquellos elementos que me hacen único y diferente y repetible a cualquier otro ser humano. Empezamos también a identificarnos con roles, es decir, más que identificarnos con roles, sino con modelos, con personas a las que empezamos a admirar, a decir yo quiero ser como tal o como cual. Y en última instancia, tal vez no última instancia, pero muy relacionado con esto, es fantasear con esos roles, tal como la imagen que tenemos aquí, donde está una persona viéndose, no solamente en una función, sino ella misma adoptando una identidad propia. Así que nosotros nos vemos en esa dimensión.
Otra de los referentes teóricos que quisiera señalar es el de Frank Parsons, que nos indica aquellos rasgos que influyen en la elección de carrera, que hay internos que tienen que ver con nosotros mismos y nuestra propia autopercepción, y aquellos factores externos, que son aquellas influencias en las de la familia, los padres, los valores ocupacionales, el mercado laboral, sufre, pues, más bien influencia muchísimo. Por allí quisiera señalar rápidamente que en Costa Rica se ha hecho un esfuerzo muy grande a nivel del conjunto de todas las universidades públicas por generar datos de métricas de muchas formas diferentes para que la persona al momento de elegir carrera tenga la posibilidad de saber cuál es su carrera, cómo está el mercado laboral, cómo está la empleabilidad, si hay subempleo, cuál es incluso el salario. Aquí está una imagen, por ejemplo, que muestra un poco incluso por género, para cada carrera, cuál es la empleabilidad. Así que son datos muy útiles que ha desarrollado nuestro país para permitirle a las personas que hagan una elección un poco más consciente, sumándole las emociones, también la parte de los datos crudos y verdad que a veces pues no son tan alentadores en algunos casos. Estas son algunas actividades puntuales que a mí me gustaría señalar porque en la universidad hemos desarrollado un laboratorio que se dedica por entero a la promoción de vocaciones científicas y le llamamos STEM Lab. Hay algunas actividades que están puntualizadas aquí en las imágenes, tal vez más adelante podré tener oportunidad de mencionar algunas de ellas, desde ferias vocacionales, ¿verdad? Donde los estudiantes de las instituciones de secundaria vienen a la universidad y ven no solamente las carreras de ciencias, sino todas. Y aquí está una imagen, por ejemplo, donde está incluso el señor rector acompañando el evento. Por allí en el Día de la Independencia participamos incluso con estudiantes, con sus gabachas y todo, visitas a los laboratorios, campamentos, o sea, una gran variedad de diferentes formas. Yo quisiera tal vez mencionar en los últimos segundos que puedo hacerlo, dos actividades que nos han gustado muchísimo porque creo que se han mencionado antes, ya la doctora Eunice lo señaló, y que nosotros tenemos un homólogo aquí en Costa Rica. Esta imagen que está a la izquierda, por ejemplo, representa a unos estudiantes que participaron en lo que llamamos Olimpiada Internacional de Química o Olimpiada Mundial de Química. Son chicos que algunos de ellos nunca habían salido del país y bueno, a través de estas actividades financiadas por las universidades tienen la posibilidad de incluso conocer otros entornos y muchos pares. Y estas imágenes que están aquí representan pues un campamento científico que le llamamos Quimicamp, a partir del cual surgió una publicación que nos dio como luz en relación de qué tanto impacto tienen esos campamentos o actividades fuera de clases en la elección vocacional. Y finalmente quisiera mencionar esta actividad que también creo que ha sumado porque queremos abarcar todo el proceso de vida, así como lo dije al inicio en sus referentes teóricos, desde la niñez, desde etapas tempranas donde se ha considerado que es donde se fijan esas orientaciones a grandes rasgos y luego se eligen de manera específica. Eso es la celebración del Día del Niño y la Niña en el auditorio, la gente con gabache, pudiendo participar, incluso compartir con científicos reales, investigadores, y ellos hacer sus preguntas al nivel que la tiene un niño tal cual. Finalizo nada más diciendo una frase que me ha gustado mucho a través del tiempo, que dice que no existe una edad demasiado grande para fijarse una nueva meta o para soñar un nuevo sueño. C.S. Lewis. Muchas gracias, profesor Randall. Qué bonito y qué interesante que hayan tantas cosas en común entre la Universidad de San Carlos y el laboratorio STEM que tiene la Universidad Nacional. Eso nos hace muy felices. Bueno, le vamos a dar ahora la palabra al doctor José Vega Baudrit. José, ¿vas a presentar unos slides? Bueno, los iba a presentar, pero yo pensaba que tenía 20 minutos y es bastante larga. Entonces voy a hablar algunas cosas, yo viendo aquí la presentación y para ser más concreto. Bueno, el laboratorio, la NOTEC es un laboratorio que es complementario a la labor de las universidades. Pertenece al CENAT, que es el Centro Nacional de Alta Tecnología, que a su vez pertenece a CONAR, que es el Consejo Nacional de Rectores, a la cual estaban adscritas las 5 universidades estatales, entre esas la Universidad Nacional, lo cual pues ha permitido al laboratorio poder tener acciones en conjunto con muchos laboratorios y centros vinculados a las vocaciones científicas y a las vocaciones en STEM en general. Y pues el laboratorio de Randall no es la excepción, ¿verdad? Yo creo que desde que yo recuerdo, pues hemos estado vinculados de alguna u otra forma en este tipo de actividades vinculadas a vocaciones científicas. Aprovecho para saludar tanto a Liuba como a doña Eunice, y pues esperemos que esto salga algo bastante bueno. Bueno, dentro del laboratorio hay varias acciones de trabajo, entre esas es el fomento de las vocaciones científicas, y dentro de esas vocaciones científicas nació hace unos años, bueno, unos 12 años, un programa que se llama el programa Nanoprofesor.
Este programa vincula todas las acciones que se ejecutan dentro del laboratorio y lo que usamos realmente para poder tener actividades en vocaciones es precisamente el atractivo que tiene la nanotecnología. Y yo lo he dicho en algunas conferencias, el poder de la nanotecnología es el mismo que tiene el poder de las ciencias del espacio. Cuando uno habla de Franklin Chan o de Sandra Kaufman o de otras personalidades vinculadas al espacio, pues todo el mundo vuelve a ver, sobre todo los niños y las niñas y los muchachos y muchachas, para ver de qué se trata, de qué se está hablando en ese momento cuando se nombran estas personalidades. Y la nanotecnología tiene ese poder. Lo que yo he encontrado en la literatura, yo no soy pedagogo, yo soy químico de formación, entonces digamos, yo no manejo todas estas herramientas que probablemente ustedes sí, pero se ha determinado que la nanotecnología, al ser una área de conocimiento humano que estudia cosas muy pequeñas que no son vistas a simple vista, tiene el poder de llamar mucho la atención, una fascinación que se le llama. Y también al tener un desarrollo muy reciente, muy relativo, tiene un gran potencial hacia la innovación, es decir, a buscar a explotar lo que se conoce, lo que es atractivo para mentes las mentes de los jóvenes y que se preguntan por qué es que está ocurriendo estas cosas. También tiene aplicaciones al mundo real, en el campo de la medicina. Día con día vemos noticias vinculadas al desarrollo de nuevos fármacos, de nuevas herramientas para el desarrollo de la parte médica. De hecho, el laboratorio, su potencial está en la parte médica. También no deja de tener un toque, digamos, romántico de ciencia ficción. ¿Quién nos recuerda aquella película de Viaje Fantástico de Raquel Welch, donde pues se hacía la gente pequeñita y se inyectaba en el cuerpo de una persona para curar una determinada enfermedad? Eso sigue siendo ciencia ficción y va a ser ciencia ficción por siempre, probablemente. Pero la nanotecnología tiene ese poder de llamar la atención como también una rama de la ciencia ficción. También trata de explicar conceptos complejos, es interdisciplinario, se pueden pues mezclar muchas ramas de las ciencias que son muy atractivas. Creo que, y lo estaba comentando ayer con un compañero en el trabajo, que cuando llegamos a un estudiante, a un niño con ciencias, con química, física, biología cruda, pues no es tan atractivo como hablarle de lo mismo, pero desde el punto de vista nanotecnológico. En un laboratorio de alto desarrollo, digamos que la nanotecnología tiene ese poder que no tienen ya las ciencias más duras. Y tiene una perspectiva futura. La nanotecnología le brinda una cierta seguridad de que pueden ser desarrolladas muchas herramientas que pueden que pueden conllevar a un mejor desarrollo de la humanidad. Ahora me estoy adelantando unas láminas, me disculpan, como para ir concluyendo. En lo que yo he visto en las conclusiones de lo que iba a exponer, se puede decir que nosotros podemos resumir las estrategias que tiene el laboratorio para las vocaciones científicas en dos áreas, en lo que es difusión y divulgación del quehacer de lo que valga la redundancia hacemos, y también lo que es la imagen y los resultados que tenemos. El laboratorio tiene equipos de alta tecnología, de los mejores que hay en la región, también un recurso humano calificado que continuamente está recibiendo personas que tratan, estudiantes, profesores, que buscan cómo mejorar sus conocimientos acerca de temas vinculados a la nanotecnología, la temática de alto impacto, como les mencioné anteriormente, la ubicación del centro es estratégica, tenemos publicaciones de alto impacto, proyectos de investigación y de extensión de punta, el desarrollo de patentes, también apoyamos a la creación de pequeñas y medianas empresas, proyectos de innovación. Bueno, por ejemplo, hoy que estamos aquí celebrando el Día de la Cultura Científica, el 28 de septiembre, dentro de la Red DIC, el laboratorio está conformado la red está conformada por instituciones como el Nanotec, que nos interesamos para que este tipo de cosas se hagan y ojalá a nivel mundial. Yo creo que en este caso, junto con instituciones en México, logramos desarrollar y crear este Día de la Cultura Científica. Para nosotros es muy satisfactorio. Bueno, entonces con esto tenemos una proyección que también es internacional. Tenemos becas para estudiantes que en un futuro cercano, los chicos que están en las escuelas y los colegios pueden, cuando entren a las universidades, aplicar por ellas. Y bueno, aparte de este programa Nano Profesor, también tenemos una vinculación muy fuerte con aquellas instituciones, con el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, que nos permiten accesar a estudiantes. Y uno de los programas que estamos desarrollando con más éxito
más recientemente este programa con chicos de alta dotación. En este sentido, esperemos que pronto el SENAT tenga un centro educativo, una especie de escuela-colegio que permita que todos estos chicos fuertemente dotados puedan continuar con, digamos, con una forma de darle impulso a ese conocimiento, a esa dotación que les dio la naturaleza. Bueno, básicamente eso es lo que hacemos nosotros para poder, digamos, tratar de que los chicos en un futuro cercano piensen en acercarse a las áreas del STEM. Muchas gracias, profesor José, por su presentación, por sus comentarios. Me parece este tema del profesor, del nanoprofesor, lo conozco, me parece tan interesante, me parece que es algo también facilita tanto el llevar esta ciencia a los colegios y como usted bien lo dice, llama muchísimo la atención porque genera esa imaginación, ¿verdad? Genera esa idea de qué podría ser o qué es la nanotecnología. Así que me parece súper interesante. Bueno. Muchas gracias. Bueno, y sí se me quedaba en el tintero, nada más para mencionarles que este programa fue replicado en Panamá con mucho éxito y en Uruguay. En Uruguay hemos tenido 2 proyectos en los últimos 5 años donde se han establecido muchas de estas herramientas. Hemos hecho maletas para trabajar con chicos, con profesores en zonas de alto riesgo, tanto en Montevideo como en Costa Rica. Y aquí en Costa Rica lo hemos llevado no solamente al área metropolitana, sino a todo el país. Eso ha sido, lástima que no pude presentar las láminas por falta de tiempo, pero zonas de Limón, zonas de Guanacaste, de zonas alejadas de Alajuela y Heredia, pues han sido beneficiadas con el desarrollo de este proyecto gracias a los fondos adquiridos por programas como UNICEF que permiten hacer ese tipo de cosas. Fabuloso, muchas gracias. Yo entonces voy a empezar con una primera pregunta y es, ¿cuándo iniciar con ese incentivo hacia las ciencias? ¿Empezamos cuando están los chicos ya en el colegio o es algo que debería iniciarse desde la etapa preescolar? Ustedes que son los expertos, ¿cuándo se hace esto? No sé, Randall o la profesora Unice, ¿quién quiere empezar? Gracias. Si quiere empiezo yo y luego le doy espacio a la profesora Unice. No, yo creo que en este proceso que hemos intentado comprender cómo es la orientación vocacional, nos hemos dado cuenta de que en efecto coincidimos con algunos referentes de autores. Si es un proceso de vida, no es un momento puntual en el cual usted dice, bueno, casi que al azar voy y escojo carrera, no, sino que ha habido todo un devenir desde incluso etapas muy tempranas donde inicia la conciencia. Nos hemos dado cuenta a través del tiempo de que hay acontecimientos que ocurrieron desde nuestra infancia que todavía recordamos. Yo tengo muchas anécdotas y estoy seguro que ustedes podrían contarme las de ustedes. Yo recuerdo desde pequeño jugando con carritos, desarmando cosas, intentando mezclar sustancias unas con otras, viendo a ver si cambiaban de color o no. Así que ese tipo de cosas desde muy pequeño era como la orientación o las habilidades o intereses que uno fue desarrollando. No podemos decir de manera contundente que es innata, pero sí podemos decir que hay algunas cosas que sí son muy particulares nuestras y que nos fuimos dando cuenta durante el tiempo, incluso corto, que éramos buenos para eso. Yo me di cuenta desde pequeño que me iba bien estudiando en ciertas materias como matemática y ciencias, y pues eso fue lo que estudié. Estudié química, estudié enseñanza de ciencias también. Así que creo que ¿cuándo iniciar? Bueno, desde etapas muy tempranas, entre lo antes posible. Nada más yo quisiera, David, llamar la atención a todos nosotros. Yo no soy padre, pero pensando como educador y quienes sí lo son, en que ese estímulo debe ser acompañado de manera correcta, porque muchas veces la influencia de los padres en las etapas tempranas es muy fuerte, es muy, muy fuerte. El rol fundamental de crianza de los padres define muchas cosas. Y entonces hay en las veces de que alguien pudiera tener alguna expectativa de algo que quiso estudiar y no pudo hacerlo y pretende influenciar a sus hijos para que eso sea lo que estudien. De alguna manera podría ser que eso funcione si despierta los intereses propios de la persona, pero pudiera ser que más bien lo fuercen en el momento donde toque elegir carrera. Y eso sí que se ha visto bastante. Personas que han dicho, no, mira, yo quería estudiar esto, pero en última instancia debía estudiar aquello otro porque mis papás era lo que querían. Uy, qué interesante. Profesora Eunice.
Sí, yo creo que si nosotros queremos que realmente promover la cultura científica, sí tenemos que generar esos estímulos desde la temprana edad, desde preescolar. Yo les comentaba las actividades que se realizan en el jardín botánico. Son sencillas porque los recursos pues son bastante limitados. Sin embargo, de manera personal he participado de lleno en una actividad que es el Día Mundial de las Abejas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, los investigadores, mis auxiliares de investigación? Sacamos pues nuestras estaciones, ¿verdad? Nuestras estaciones y ponemos un estéreo, ponemos los insectos, ponemos la diversidad de las mieles que producen estas abejas sociales, etcétera. Y nos ponemos a platicar. Y realmente es súper motivador para nosotros que estamos acostumbrados a publicar, a ir a congresos, etcétera. Es súper motivador ver las caritas de sorpresa de estos niños chiquitos cuando ven un insecto bajo un estereoscopio, ¿verdad? Y luego se les dice que es importante en la polinización, etcétera, ¿verdad? Entonces, requiere mucho trabajo establecer estas estaciones, pero vale totalmente la pena, ¿verdad? Totalmente la pena, porque no solo nosotros generamos esa sensibilidad en los niños de la importancia de la conservación de estas especies, pero también están viendo el rol que nosotros estamos jugando en ese momento como expertos, como ellos nos miran como casi como estrellas de cine, ¿verdad? De que sabemos mucho, etcétera. Entonces ellos van identificándose con ese rol también, ¿verdad? Entonces creo que como investigadores tenemos que dedicar un poquito de ese tiempo a transmitir todo ese conocimiento a las nuevas generaciones. Así podríamos, creo yo, cambiar y generar esa cultura científica, esa alfabetización científica que es parte de nuestra responsabilidad social como investigadores. Ay, sí, qué bonito. Esto me recuerda que hace unos meses mi sobrina, con apenas 3 años, estuvo en un laboratorio en la Universidad Nacional en un laboratorio de química y ella pasó semanas contando lo que había estado haciendo. Así que qué interesante es definitivamente en esos tan pequeños, ¿verdad? Estimular pues las ciencias y otras cosas, el deporte, la cultura, claro que sí, pero en este caso que nos toca hoy, el tema de las ciencias. Profesora Liua, profesor José, ¿algo que quieran sumar al hecho de cuándo? Liua. Sí, gracias, doctor José. Sí, definitivamente me uno al comentario del maestro Randall y de la doctora Eunice, y tal vez para sumar, podría agregar que es importante destacar, ¿verdad? Lo que decía la doctora Eunice, destacar a las mujeres científicas de estas áreas STEM, ¿verdad? Que han hecho, qué aportes importantes hay en estas áreas, porque sí las hay. Si buscamos en Guatemala, en Costa Rica, en toda Centroamérica, todos los países tienen a esas mujeres que lideran las iniciativas STEM, ¿verdad? Y por supuesto romper con el mito de que todo lo que tiene que ver con los números es masculino y lo que tiene que ver con las artes es femenino. Ese es otro paradigma que suele tenerse y por supuesto, algo importante en el nivel medio, en el bachillerato, podría ser trabajar con proyectos científicos que faciliten el pensamiento científico, matemático, el pensamiento lógico computacional, ¿verdad? La automatización, que ese es uno de los caminos que vamos. De acá muchos colegios privados a nivel medio, lo voy a decir así porque ya lo mencionó la doctora Eunice, ¿verdad? Hay programas muy limitados, ¿verdad? Y otros programas de apoyo desde el gobierno, pero ya algunos colegios privados en Guatemala propician esta línea de trabajo y considero que es valioso comentar, que lo decía la doctora Jania, el tema de las iniciativas ya cuando ellos han pasado, por ejemplo, por su evaluación vocacional en la universidad. Aquí en la Universidad de San Carlos hay una investigación prepandemia donde se les pregunta a ellos, posterior a su evaluación vocacional,
sobre actividades de la población estudiantil que tuvieran interés en el emprendimiento, por ejemplo, ¿verdad? En la innovación. Y el 87% de los estudiantes en el 2019 indican que tienen interés de emprender y el 13% explica que no tiene interés de emprender, ¿verdad? Entonces era un comentario que quería sumar a lo que se ha dicho. Muchas gracias. Gracias, profesora Oliva. José, adelante. Sí, bueno, en el caso de nosotros, y coincido con la mayoría de ustedes, lo que hemos visto aquí en el laboratorio es que la capacidad de asombro que tiene una persona es inversamente proporcional a la edad. Entonces, definitivamente creemos que entre más pequeña es la persona, digamos que es más fácilmente influenciable, en el buen sentido. Y en este caso, por eso es que el laboratorio, dentro de lo que es el programa de Nano Profesor, en los últimos, aparte de participar en las Olimpiadas de Ciencias, que son con muchachos más jóvenes de los que usualmente tratábamos antes, que solamente eran para las Olimpiadas de Química en años superiores, nos hemos dado cuenta que precisamente eso, ¿verdad? Que los chicos, entre más jóvenes son, tienen una mayor capacidad de asombrarse por los fenómenos que vemos en los diferentes programas, en diferentes actividades que hacemos dentro del programa Nano Profesor. Entonces, sí, definitivamente nosotros tratamos de que, ojalá que todos esos proyectos y programas que hacemos sean para niños, en edad, ojalá preescolar o en los primeros años de escuela incluso. Ya conforme van siendo más grandes, comienzan a tener mucha influencia de los papás. Entonces, tal vez papás profesionales que influyen más fuertemente dentro de la futura carrera de sus hijos. O pues los papás de compañeros, profesores o lo que fuera. Entonces, ya creo que es más difícil cuando están en el colegio, incluso en la universidad. Entonces, siempre pues tratamos de que todos los programas y proyectos que hacemos vayan dirigidos a niños. Y entonces esto me lleva a una siguiente pregunta. Sobre los recursos. ¿Tienen las instituciones que ustedes conocen y en las que se desempeñan recursos para hacer este trabajo? José, para llevar a este profesor es difícil. ¿Cómo han logrado esto? Sí, Porque yo bueno, sé que han luchado. sí, es muy difícil. Sin embargo, bueno, el tercer pilar del laboratorio, y que es bastante fuerte, es precisamente el desarrollo de las vocaciones científicas. Afortunadamente nos ha ido bien con el apoyo de las instituciones de educación superior como la UNA y ahora con Randall y su laboratorio. Y en ese sentido, el jefe del Senat, el don Eduardo Cibaja, nos ha apoyado mucho siempre, desde que yo inicié el proyecto de Nanoprofesor. Ha sido un proyecto muy mediático que ha dado muy buenos resultados en la sociedad costarricense y más allá. Digamos que es conocido más afuera, entonces eso ha permitido que no es que el dinero fluya mucho, pero sí, por lo menos para hacer las actividades básicas a través en estos momentos, por ejemplo, CONARE, que es el Consejo Nacional de Rectores que mencionaba al inicio de mi parte, financia en muy buena parte el desarrollo de las Olimpiadas de Ciencias, por ejemplo, las Olimpiadas de Química. Entonces, ese es un espaldarazo muy fuerte, ¿verdad?, para las actividades que hacemos en el fomento de las vocaciones científicas. Pero sí a veces cuesta en buscar apoyo en las empresas. Intel nos ayuda mucho por mucho tiempo, lo mismo que FITCO. Y sin embargo, pues a veces sí se puede, a veces no, es más inconstante. Sin embargo, CONARE, pues a través de muchas formas de buscar financiamiento, pues a través de muchos años nos han ayudado fuertemente. ¿Y en la USAC qué pasa, profesor Oliva y Eunice? Bueno, en la universidad sí buscamos más que todo la ejecución de programas en vinculación con otras instancias. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la única universidad de gobierno. El resto de universidades son universidades privadas, entonces el reto es enorme, ¿verdad? Es enorme y sí, efectivamente, fuera de iniciativas que tengan las unidades académicas, de abrir puertas a estudiantes a nivel medio, se utiliza mucho la vinculación
Hacemos uso de esos acercamientos con otros entes, con el gobierno, municipalidades, ¿verdad? Para hacer programas que fortalezcan estas orientaciones científicas, de creatividad, de innovación. Y no sé si doctora Eunice desea agregar algo más. Gracias. Sí, a nivel de país creo que los recursos son muy limitados para la ciencia en general. Cerca del 0.023% del Producto Interno Bruto es lo que se dedica a la ciencia en este país. Es muy, muy poquito. Y no digamos, ¿verdad? Mucho menos a la cultura y a la cultura científica aún menos, ¿verdad? A nivel de universidad, creo que las iniciativas que se realizan de manera casi precaria. Como comentaba la ingeniera Liuba, pues hay que hacer trabajo interinstitucional para poder lograr el desarrollo de ciertas actividades y pues únicamente. Gracias. Y profesor Randall, con respecto a los recursos, ¿cómo les va a ustedes en ese laboratorio? Bueno, vamos a ver. Yo creo que es una lógica universal que el dinero nunca sobra, ¿verdad? Ni en Costa Rica, ni en Guatemala, ni en ningún lugar del mundo, ni siquiera en las superpotencias mundiales. Así que podríamos utilizarlo como vamos a ver, un reflejo de las cosas que hemos podido o no hacer. Pero yo quisiera ir un poco más allá, porque creo que el reto de los recursos tiene que ver incluso con la etapa de la intervención en la cual uno intente influenciar para bien en sentido de orientaciones o cultura científica. ¿Por qué? Porque, digamos, hace algunos años, José y yo, en conjunto con otros colegas, hicimos una investigación de seguimiento de estudiantes que están antes de elección de carrera universitaria y seleccionamos estudiantes que eran partícipes de los campamentos científicos. Entonces le hicimos una serie de instrumentos antes y después del campamento para valorar un poco el impacto. Una de las cosas que resultó de allí como conclusión es que a ese momento, un año antes de escoger carrera universitaria, ellos tienen ya el gran enfoque de por dónde quieren dirigirse. Por ejemplo, usted puede ir por el área de letras, o el área de STEM, o el área de leyes, o el área de esto o lo otro. Como que eso sí ya estaba definido y realmente nosotros a ese momento ya no tuvimos un impacto muy fuerte. Lo que sí se reflejó es que por lo menos pudieron diversificar entre esas áreas STEM cuál era un poco y tener una idea más clara a la hora de elección. ¿Por qué menciono ese estudio? Bueno, porque si uno piensa en que en el momento en el que quiero generar esa cultura científica, de repente me voy a las etapas tempranas, pero cuando quiero específicamente dirigirme hacia la elección vocacional, vocaciones científicas como tal, elección de carrera, así, tal cual, allí pues sí, hemos tenido limitantes. Lo que nosotros hemos intentado hacer, por fortuna, tenemos una comisión a nivel nacional que agrupa a todas las universidades públicas, 5 en total, que se llama CONARE, y la verdad es que a través de CONARE hemos tenido una sombrilla bastante efectiva para poder agruparnos todas las universidades juntas, y hemos podido captar recursos de ahí. Sin embargo, obviamente son limitados. ¿Cómo hemos resuelto las de las etapas tempranas, los de los niños, preescolar y todo eso? Lo que hemos hecho nosotros en nuestro laboratorio es vender servicios educativos a instituciones privadas que sí tienen posibilidad de hacer esos pagos. Y digamos que no quiero decir que es uno coste al otro, pero básicamente así funciona el modelo. Hemos podido captar recursos de fuentes privadas que sí lo tienen para canalizarlo de manera gratuita, totalmente abierta a cualquier institución pública y cualquier población que tenemos. Así que bueno, no hemos intentado depender totalmente de los recursos estatales que la universidad pueda generarnos, sino que hemos nosotros intentado generar algunas opciones pues propias, fondos propios. Y creo que nos ha ido bastante bien hasta ahora. Veo que la profesora Eunice dice que sí. Me imagino que por allá también hacen algo similar. Me parece una estrategia muy interesante, ¿verdad? Perdón, aquí en Guatemala hay una estrategia similar, pero no para el tema de la cultura científica. Es más como para servicios. Tenemos algunos laboratorios que prestan servicios de muy buena calidad en nuestra facultad. A la vez forman estudiantes que hacen prácticas en estos laboratorios, pero no es específicamente para la cultura científica. Sin embargo, pues sí, el modelo también lo tenemos acá, de alguna manera. Bueno, me parece muy interesante ese modelo que el profesor Randall indica porque es como un autofinanciamiento
¿verdad? Para poder llevar de un espacio a otro espacio este tema de la cultura científica. Y ese alcance, bueno, ese hallazgo que ustedes hacen de que hay un año antes ya está un poco más estructurada la decisión, es muy interesante, ¿verdad? Porque eso incluso me parece que indica la importancia que tiene el generar estos espacios de sensibilización hacia las ciencias, hacia STEM, mucho más tempranas, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de algo que interesante poder hacer un estudio de estos en la región y poder compartir y conversar sobre esto. Después lo voy a tener que contactar para que hagamos algo de esto, porque me parece que si estamos hablando hoy de cultura científica y de celebrar, también debemos de hablar de esos retos que tenemos, ¿verdad? Esas lecciones aprendidas en esto que ustedes hacen todos los días. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es la participación de los mismos estudiantes de estas carreras en los programas que ustedes desarrollan. Entonces, a mí me encantaría que me comenten, que me cuenten cuál es la percepción que ustedes tienen sobre esa participación de los mismos estudiantes de las diferentes carreras en estos programas de sensibilización de niños, de niñas en edades más tempranas. ¿Cómo es ese nanoprofesor, José, que forma parte de la NOTEC y que va a las escuelas? ¿Cómo lo vive? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, realmente funcionamos de muchas formas. Puede ser que un profesor se comunique con nosotros si quiere que vayamos o quiere ir al laboratorio con un grupo de niños o de muchachos para que hagamos alguna presentación que hacemos en el ANOTEC. Tenemos un equipo que fue un kit de trabajo en nanotecnología con nanomateriales y nanotécnicas que fue creado en Alemania y que nos permite hacer algunas prácticas de laboratorio sencillas, pero con un trasfondo científico bastante grande. Sobre todo como para enseñarles a ellos que realmente la observación de un fenómeno es lo que realmente inicia lo que es el proceso del método científico, ¿verdad? La observación. Y ojalá con rigurosidad científica y todo, pues todo lo que está alrededor del desarrollo del método científico. También pues, nos ha permitido no solamente este tipo de actividades, sino participar con conferencias de lo que hacemos y organizar eventos de los diversos tipos de niveles dirigidos a ciertos tipos de públicos. Y entonces pues eso ha permitido que todo ese conocimiento y toda esa difusión de lo que es la ciencia como una excusa para llamar esa atención, pues se desarrolle de la mejor forma. Dentro de ese artículo el trabajo que menciona Randall de los campamentos científicos, aquí yo había puesto en una de las láminas unas citas extraídas precisamente de esas encuestas que se realizaron con profesores y con niños. Y uno de los, aquí tengo algunas de ellas, como por ejemplo, un gran aprendizaje de los conocimientos que nos transfirieron para ampliar habilidades y llevarlos a la práctica en el campo de la educación primaria. Este tipo de comentarios nos llena mucho de satisfacción, porque vemos que estamos logrando el objetivo que estábamos persiguiendo, que era precisamente incentivar, ya no sea solo las vocaciones científicas, sino mejorar el conocimiento de los profesores y maestros, y que esto sirva como un incentivo para que dentro del aula se desarrollen de una mejor forma todos estos conceptos vinculados a la ciencia. Muchas gracias, José, qué bonito. La verdad es que me imagino que tendrán algunas sesiones grabadas por ahí que después otro día podamos comentar, porque qué bonito debe ser eso. ¿Y cómo es esa participación allá en la U de San Carlos, en ese jardín botánico, en esas olimpiadas de química o de física, los mismos de la universidad trabajando con personas más pequeñas? ¿Cómo es ese contacto? Profesora Liua, profesor Onice. Pues tal vez comentarles, en el caso de la Escuela de Físico-Matemáticas, son los mismos estudiantes de licenciatura que trabajan, bueno, que visitan algunas escuelas en el área rural, principalmente de nivel medio, para el desarrollo de ciertas actividades. Y en el caso del Jardín Botánico, sí son estudiantes que realizan prácticas
de prácticas a la mitad de carrera y prácticas al final de la carrera. Nosotros tenemos muchas prácticas que son para el servicio social, casi 1000 horas de cada práctica. Entonces, durante esas horas de práctica dedican tiempo a docencia. Y ellos, pues, ayudan a preparar el material, etcétera, y también lo imparten, y de esta manera, pues, a los pocos años, pues, ya ellos son expertos también, ¿verdad? Ay, qué bonito. También quisiera agregar, Tania, que a nivel medio ya en el país, en las escuelas de gobierno se tiene un programa de bachillerato con orientación en emprendimiento, productividad, y dentro de ese bachillerato, que es, digamos que la carrera, el paso previo para la universidad, tiene un programa muy interesante donde no solo aprenden a innovar y a emprender los estudiantes, sino también lo hacen desde la visión científica, ¿verdad? Es importante mencionar que en el estudio social de la Constitución Política de la República nos mandata como única universidad estatal la propuesta a la solución de problemas nacionales. Entonces, nuestros chicos desde el nivel medio, cuando estudian la Constitución de la República, ven que la continuación de sus estudios en algún momento llega a ese trabajo, ¿verdad? Aunque es importante recordar que esa brecha tiene un déficit considerable, hay que decirlo, ¿verdad? Con respecto a las carreras del área social o administrativas. También hay una brecha de género, ¿verdad? No lo hemos mencionado. Desde el bachillerato es visible ese tema. Sin embargo, este programa, que es relativamente nuevo de orientación en emprendimiento e innovación desde el gobierno de Guatemala, también está sumando mucha fortaleza a las iniciativas STEM. Muy bien, excelente. El tema del género, la equidad, lo vamos a hablar ahora en una pregunta que tengo también, pero quería escuchar al profesor Randall sobre esa participación de los mismos estudiantes universitarios en el Lab STEM. ¿Cómo funciona, profesor? ¿Les gusta? ¿Es algo que ustedes tienen que trabajar mucho para lograrlo? ¿O realmente a los estudiantes les gusta participar? Sí, hay dos modalidades en las cuales se genera mucho esa interacción. Ahorita estamos trabajando en un programa que se llama, de hecho, Vulcanólogo por un día. Un estudiante o un grupo viene y se mete en el rol por completo. Entonces va a gira, por ejemplo, con un profesor, se pone su gabacha, su casco y ya se siente por ahí, ya empieza digamos, a fantasear con la carrera porque se le permite una serie de accesos y de cosas que un turista cualquiera no tendría. Es decir, van a un volcán nacional en un área que dice restringida, hay una cinta que dice aquí no pase, pero usted sí pasa porque anda su casco y anda su gabachita y todo, ya uno empieza como a sentirse, como digamos que importante desde el punto de vista científico, involucrarse. Hemos hecho también en la UNA, pues, lo que se llama, pues, no exactamente químico por un día en esos términos, pero sí pasantías. Entonces, metemos al estudiante en el rol, porque yo creo que la parte difícil no ha sido vender la idea cuánto gana, cuánto no, cuando accede a una carrera, sino es, ¿qué significa ser un químico? ¿Qué significa ser un biólogo? ¿Qué significa ser un informático? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me veo en el rol? ¿Qué tipo de tareas o cómo me voy a sentir a la hora de ejercerlas? Y eso creo que es como la cereza del pastel de un montón de otras cosas que se vienen haciendo. Naturalmente, lo que intentamos hacer es que ellos tengan la posibilidad de ir en esas giras, con esos contactos e interacciones con personas que sean investigadores ya, profesores ya consolidados, pero además gente que está ya en la carrera, primero, segundo, tercer año de carrera. Entonces ellos tienen la posibilidad de preguntarle, mira, ¿cómo es? Es muy difícil el curso tal, ¿y qué tienes que hacer? ¿Y cómo me va bien? Entonces, ese tipo de preguntas que son un poco más horizontales entre alguien que te lleva 3 o 4 años de edad y que ya está en la carrera, es valiosísimo. Hemos visto la posibilidad de que ellos se expresen muchísimo más claro, más abiertamente con alguien que te lleva 15, 20 años de edad, ¿verdad? Entonces, eso realmente ha sido muy, muy importante. Ay, qué bonito. Yo habría ido en esa gira de vulcanólogo por un día, porque a mí esas cosas me fascinaban desde chiquita. Y bueno, yo soy nutricionista
Y yo quisiera contarles hoy que la razón por la cual estudié nutrición es porque en aquellos años 80 transmitieron por primera vez aquella hambruna en Etiopía, que fue tan fuerte verlo por televisión en las noticias. Y entonces eso para mí fue como, no, yo quiero aprender de esto porque yo quiero que esto no pase nunca más. O sea, fue algo que realmente me golpeó muchísimo. Entonces, con esta vivencia que tuve yo, quería poner una otra pregunta en la mesa y es, ¿qué están viendo los muchachos ahora en las noticias o en los otros medios? Porque ellos no ven noticias, yo creo que no ven noticias, eso lo sabemos todos que estamos aquí, pero en sus redes sociales, ¿qué están viendo y cómo esto puede favorecer o no las vocaciones en ciencia? Y cómo nosotros, por ejemplo, especialmente, bueno, desde ILSI tenemos un tema de favorecer la participación de los expertos jóvenes en nuestros eventos, darles pasantías, dar soporte financiero para que participen en congresos a nivel mundial, etcétera. Eso es algo que nosotros hacemos desde ILSI, pero ¿cómo este mundo y lo que tenemos alrededor puede o no favorecer? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Favorece o no las vocaciones científicas o qué podemos? ¿Qué ven? Sí, José. Sí, bueno, yo lo veo desde el punto de vista, digamos que positivo. El desarrollo, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que a algunos pues no les gusta, ¿verdad? La rechazan. Creo que es una muy buena oportunidad en estos momentos donde la educación es tan cuestionada, ¿verdad? Bueno, por lo menos aquí en Costa Rica pues está pasando por una etapa muy difícil. Creo que la inteligencia artificial podría ser aprovechada precisamente para mejorar eh, esa carencia de falta de interés que tienen los niños y los jóvenes hacia diversos áreas de la educación. También aprovecho para felicitarte, Daniel, porque realmente todo ese gusto que has tenido por la ciencia se ha reflejado este año, por ejemplo. Creo que este es el tercer evento vinculado a las vocaciones científicas que organiza ILSI, uno de la niña y la mujer allá en febrero, otro en vocaciones en niñas en marzo y este que estamos hoy en septiembre. Entonces también felicitarte por este tipo de actividades que es para el bien común de la ciencia en nuestros países. Entonces, volviendo a la otra, yo creo que aprovechar la alta tecnología, las ciencias y todo este tipo de desarrollos para favorecer la educación, para llamar la atención de los niños y de los jóvenes en general, podría ser una buena salida cercana a este bache en educación que está pasando en muchos países. Gracias, José. José, y bueno, recalco que como José es el presidente de ILSI también, la verdad es que usted también me ha empujado mucho para que trabajemos en vocaciones y por eso también estamos hoy acá. Así que esto es una mancuerna. Sí. Eunice, ¿cómo ve usted esto, el ambiente de los muchachos? ¿Promociona o no las ciencias? Bueno, tal vez yo lo voy a ver desde el lado pesimista y les voy a decir por qué. Creo que las nuevas generaciones ven su mundo a través del celular. Y hay muchos influencers, hay muchos expertos en las redes, ¿verdad? Y creo que los verdaderos científicos no están en ese mundo, ¿verdad? Entonces a los jóvenes les llegan muchas noticias falsas y no tienen quien desmienta esas noticias, ¿verdad? Entonces yo lo miro desde un lado pesimista, pero también creo que es una oportunidad no para que los científicos nos hagamos influencers también en las redes, pero sí que tengamos un poco más de participación, que la ciencia en general tenga más participación en esos medios. Si ustedes ven los científicos que tienen redes sociales, tienen poquísimos seguidores, poquísimos. No podemos compararlos con los millones, creo, de seguidores que tienen los artistas o cualquier otro influencer, ¿verdad? Entonces creo yo que nosotros también tenemos que incursionar en ese mundo, ¿verdad? Es un reto, me parece, ¿verdad? Es un reto que tenemos nosotros en ILSI también lo tenemos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para llevar
toda esta información científica a espacios donde realmente permea hacia esos otros grupos poblacionales, ¿verdad? Y bueno, yo creo que es algo que como científicos tenemos que desarrollar habilidades para utilizar tecnologías y comunicar socialmente la ciencia, ¿verdad? Creo que es algo muy importante. Profesor Randall, con respecto a esto, ustedes ahí en el laboratorio, ¿cómo han tocado este tema de cómo llegar? Bueno, hemos intentado bastantes cosas. Ah, eso es muy bueno. Desde Muy las bueno. más clásicas hasta las más, digamos que no nos hacen sentir tan confortables, como entrar en ciertas redes sociales que ya empiezan a bajar edades, como TikTok, ¿verdad? Hace algún tiempo nos acostumbramos a Facebook, luego Instagram y ahora pues TikTok. Así que hemos hecho algunas de esas cosas. Sin embargo, creo que el reto sigue siendo mayúsculo, porque ese es el idioma de las generaciones más pequeñas. Y vivimos en un mundo que es un mundo adolescente centrista, si la palabra como tal existe. O sea, vamos a ver, las redes sociales son dominadas por completo por los adolescentes, no son dominadas por los adultos, porque son los que tienen más tiempo y hablan el idioma como tal. Entonces, quien tiene más tiempo para generar ese contenido, depende de tu día, tenés 8 horas para jugar videojuegos y el resto para generar contenido, y además lo hace en el idioma que la persona que lo consume le es agradable, entonces es bastante más, hay un dominio por allí. Hace un tiempo salió un estudio aquí en Costa Rica que fue publicado para ver cuáles eran las carreras que la gente quería escoger en edades tempranas. No recuerdo las edades, pero es antes de la secundaria. ¿Y saben cuáles salían? Bueno, influencer y youtuber. Y bueno, para empezar, ni siquiera son carreras como tal, ¿verdad? O sea, no son carreras universitarias, son como oficios o quizás hasta podría llegar a la, no sé si profesión es la palabra correcta, pero digamos que no es algo por lo cual usted necesariamente va a generar un proceso instruccional, sino es casi ensayo y error y vaya por allí. En el fondo, lo que está ahí ni siquiera es ser youtuber o influencer, es ser famoso y tener dinero. Entonces, hay unos grandes valores que están generando alrededor de lo que se quiere y no en esencia como esa necesidad de contribuir positivamente a que la sociedad crezca. Entonces, para mí es un reto mayúsculo y como científicos creo que sí nos ha hecho falta la capacidad de comunicación. Hay algunos que lo hacen muy bien. Hace un tiempo invitamos a un profesor que se llama Javier Santaolalla, físico de partículas, muy buen comunicador, y de alguna forma pues hace contrapeso, ¿no? En la parte esta de divulgación un poco para darse a conocer. Creo que ese ha sido tal vez el reto más importante. Lo hemos intentado, estamos todavía aprendiendo en ese proceso iterativo hasta ver qué estrategia nos funciona más. Creo que no hemos hecho una evaluación de qué también nos ha ido con los TikToks y con los, y con los YouTube y todas esas cosas, pero bueno, es un poco intentar hablar el idioma de las nuevas generaciones. Es que yo creo que ese es el primer paso, profesor, el aceptar que esto es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque durante mucho tiempo, bueno, ILSI cumplirá 10 años el año que viene, pero me lo comentan mis colegas en ILSI Europa o en ILSI Estados Unidos, donde los mismos científicos eran reticentes a hacer ponencias que no fuera para sus pares, que no fuera para científicos. Entonces, nosotros acá, yo creo que en Latinoamérica, por nuestras características, somos un poco más abiertos a tratar de compartir con la mayor cantidad posible de personas, pero yo creo que en el fondo esto lo que tiene es esa necesidad, ese reto de desarrollar habilidades para compartir nuestras ciencias con un vocabulario que sea, como usted bien lo decía antes, atractivo para estos otros grupos, ¿verdad? En el caso, digamos, de generar vocaciones, como bien decía ahora el profesor José o la profesora Unice, ahí en ese jardín botánico hablar de abejas y que vean la ciencia funcionando y ver al nanoprofesor y hacer ciertos, o sea, esto, ¿cómo nos hace falta hacerlo, verdad? Y si además le sumamos, que es el siguiente tema, que es el tema del género, donde además todavía en Latinoamérica, bueno, en el mundo, pero todavía en Latinoamérica, el que unas carreras son para hombres y otras carreras son para las mujeres, eso está todavía muy arraigado, ¿verdad? Y en el caso de STEM, son carreras que se normaliza que no sean para mujeres. Entonces, yo quisiera aquí, la profesora Liua, le voy a dar la palabra para que usted inicie con esto también, porque tenemos un reto que es digitalizarnos
como científicos para hacerle frente a las fake news, a todo esto, ¿verdad? Para generar vocaciones, para que los niños vean como interesante estudiar ciencias, tecnologías y matemáticas, pero además para que las niñas se integren en este mundo de las ciencias. Entonces, a mí me encantaría, profesora Liva, que usted nos hablara sobre esto. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se ha logrado hacer allá en la USAC? ¿Y cómo lo ve usted? ¿Es un reto? Adelante, por favor. Cómo no, doctora Hania. Sí, definitivamente es un reto y lo mencionaba a un inicio, ¿verdad? Esa brecha considerable que existe con respecto a las carreras del área social, con respecto a otras carreras del área científico-tecnológica, ¿verdad? Y no digamos la brecha de género. Quiero mencionar algo con respecto a la educación media, doctora Hania. Acá en Guatemala, los bachilleratos tienen ya 3 años, si no estoy mal, que los programas de graduación, el seminario y los proyectos de graduación del bachillerato y de otras carreras a nivel medio están enfocados a la sostenibilidad. Guatemala hizo un esfuerzo muy interesante con respecto a los ODS, la Agenda 2030 y nuestro plan CATUM, nuestra Guatemala 2032, que son programas de gobierno que se realizaron acá en gobiernos anteriores y que lo que hizo Guatemala fue articular ambos documentos, ambas instancias que fundamentaran, y de ahí es que nacen las prioridades nacionales de gobierno. Guatemala prioriza 10 temas y esas 10 prioridades son en los que el nivel medio y el nivel universitario actualmente abordan. Entonces, pudiera pensarse que los 17 ODS no se están abordando, ¿verdad?, para estos trabajos, pero sí, porque fueron articulados desde la Agenda 2030, los 17 ODS, y de ahí es que nacen las 10 prioridades donde se están llevando a cabo todos estos trabajos de graduación o se están enfocando, ¿verdad? Tal vez es el enfoque de sostenibilidad que se está llevando a cabo en la educación media o preuniversitaria, si podemos llamarle así. Bueno, y ahí está el enfoque de género, se estudian las brechas de género que usted mencionaba, doctora, y pienso que Guatemala en algún esfuerzo significativo sí está llevando a cabo programas interesantes que están orientando a los estudiantes a interesarse por romper estas limitantes, ¿verdad? Estos paradigmas, estas brechas, no solo de género, sino de carreras. Hoy día, por supuesto, que supera significativamente el ingreso el primer ingreso, perdón, en la Universidad de San Carlos de estudiantes a carreras del área social. Y entonces, bueno, el reto es enorme, ¿verdad? Como ya lo mencionaban los profesores, en el tema de incursionar en el área social. Yo que trabajo en el programa universitario de investigación en desarrollo industrial, el programa de investigación en alimentación y nutrición, bueno, nosotros quisiéramos desde la dirección de investigación que todos los profesores generaran ciencia, pero hay muchos profesores también, sobre todo en la Facultad de Ingeniería, que son desarrolladores, yéndome siempre por el lado STEM. Entonces tenemos que comprender y apoyar ambas fortalezas, ambas vías y formas de producción para que nuestro país pues tenga una representatividad en temas orientados a las STEM y que venga fortalecido o ya con algún conocimiento desde el nivel medio o preuniversitario. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Liva. Profesor José, con respecto al género. Bueno, sí, bueno, nosotros directamente no tenemos un programa que fortalezca o desarrolle proyectos vinculados a la parte de género. Sí participamos en algunos de otras instituciones, pero directamente no. Bueno, yo en lo personal considero que a veces separar a las chicas del grupo en general, pues, no sé, que a la larga podría ser que dentro de unos años estemos tratando de hacer vocaciones científicas para niños. Entonces, digamos que no hemos desarrollado ese tipo de proyectos dentro de la NUPEC, pero sí hemos apoyado y participado para otras instituciones.
Gracias, José. Sí, yo creo que por eso es tan importante el tema de equidad, que significa que ellas participen y que entonces puedan decidir por sí mismas en aquello, que no se les limite, que no se les diga que por ser mujer no pueden estudiar una carrera científica. Entonces me parece que ese punto que usted anota es exactamente el correcto de cómo abordar este tema, ¿verdad? Randall, en el laboratorio STEM, ¿cómo ven ese tema del género, la equidad? Bueno, vean, yo creo que, vamos a ver, es un tema que puede ser complejo dependiendo de los referentes filosóficos que uno tiene. Me gusta mucho una forma como lo dice un autor, se llama Dale Carnegie. Dice, si quieres obtener miel, no le des patadas a la colmena. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que, vamos a ver, cuando uno pasa haciendo énfasis que no tiene como un fundamento numérico estadístico, puede empezar a visibilizar excepciones como la generalidad. Y yo quisiera para eso referirme un poco a los datos nacionales que ha agrupado CONARE en una página que se llama Radiografía Laboral, específicamente el 2022. Resulta que en Costa Rica los datos crudos, ya no filosóficos ni ideológicos, dicen que el 60% de los graduados en este país son mujeres. Se gradúan en menos tiempo en Costa Rica y se gradúan más y terminan más su carrera, tienen menos deserción escolar en general. Y hay carreras duras porque existe este estigma, ¿no? Es que se les influencia a la mujer de que entonces ella tiene que estudiar esto y lo otro porque ella es mujer. Bueno, cuando nos vamos a los datos crudos, ahí nos damos cuenta que el 60% de las ciencias en todas las carreras de ciencias de la salud, todas, ciencias duras como medicina, nutrición, microbiología, odontología, veterinaria, en todas, sin excepción, ni una sola de esas, en todas las mujeres son mayoría. En otras ciencias duras, como química, son mayoría. Ingeniería en bioprocesos son mayoría. En biología son mayoría. Microbiología también. Ahora, eso es un abanico amplio de las carreras STEM. Podríamos casi que por eso generalizar que hay más mujeres en STEM, pero existen algunas carreras en las que sí hay mayoría masculina. Usted da, por ejemplo, informática. En Costa Rica, el 80% de los informáticos son hombres en las carreras universitarias. Agronomía. Entonces uno dice, bueno, ¿qué será? Que estamos diciendo a la mujer, mira, es que hay ciencias fáciles y hay ciencias duras. No, 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 porque entonces química es una ciencia difícil, es compleja, nosotros la estudiamos, José y yo, y sabemos lo que significa. O sea, requiere una serie de aptitudes y estreses y demás, y las mujeres son mayoría ahí. Ahora, ¿verdad? En tiempo anterior quizás no, pero ahora son mayoría. Radiografía 2022. Entonces yo digo, bueno, existe una intención, a veces yo no la comprendo muy bien, de solo visibilizar las cosas malas. Eso es patear la colmena para intentar sacarle miel. No, mejor visibilicemos lo que sí se está haciendo bien. Hagámoslo de esa manera y digamos, bueno, vea, estas cosas están desarrollándose. Pero existe la intención, a veces yo digo como decir, bueno, es que hay un tema sobre explotación, esto, lo otro, y bueno, por ahí se trabaja desde una óptica que yo creo que no ha favorecido mucho a la causa que se pretende. Yo quisiera pensar de que hay una libertad, que la gente escoge la carrera, hombre o mujer, de su libertad. Hay un tema de acceso, hay becas y demás, y creo que pues por ahí va más o menos mi reflexión al respecto, para hacerlo de manera resumida. No, como mujer y además científica, te lo puedo decir, o sea, yo creo que lo importante acá es que todos tengamos la posibilidad de acceder a lo que queremos hacer, ¿verdad? Y que no por ser mujer se te cierre la oportunidad. El tema es, yo creo que más que en las instituciones, me parece que en toda Latinoamérica es un poco, y leyendo hoy temprano para poder hablar sobre esto, es más un tema cultural de los países, ¿no? Hay países donde sí se estimula más, ¿verdad? Que la mujer estudie, que sea profesional, universitaria, lo que sea que quiera hacer, y que estudie ciencias, etcétera. Pero hay otros países en los que no. Entonces, tal vez ahí hay que trabajar más. En esos países todavía se tiene que trabajar mucho más para lograr esa equidad, que todas las posibilidades estén disponibles para esas personas, ¿verdad? Entonces, yo creo que va por ahí. No sé, la doctora Eunice, ¿usted quiere comentarnos algo, por favor? Sí, aquí en la Universidad de San Carlos son 3 unidades académicas que engloban las carreras STEM. Ingeniería, la Facultad de Ingeniería y todas sus ingenierías que tiene, me atrevería yo a decir, el 80% de estudiantes hombres. La Escuela de Física y Matemáticas, que cerca del 70% son hombres. Y la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, donde yo trabajo,
que tal vez los números han variado un poco, pero la mayoría son mujeres. El 80% han sido mujeres. Aquí tenemos química, biología, química farmacéutica, química biológica y nutrición. La mayoría son mujeres. De los 21 laboratorios de investigación que les platiqué que tenemos en la facultad, el 80% lo coordinan mujeres, ¿verdad? Entonces, la participación el resultado de todo esto en mi facultad ha sido grupos mixtos, ¿verdad? Tengo los informes de investigación de mi facultad y donde la mitad de investigadores y la mitad son investigadoras, la mitad son estudiantes varones y la mitad son... Entonces, creo que aquí un poco el tema son los entornos, ¿verdad? Los entornos un poquito rudos para las mujeres en las facultades de ingeniería y pues no sé, la de físico-matemática, un poquito, ¿verdad? Que aquí en la facultad es un poco más apto, diríamos, para las mujeres. Sí, siempre yo pienso que en estos temas que son tan delicados, ¿verdad?, de tratar, pues lo que hay que hacer es mirar hacia la evolución, como estaba diciendo antes el profesor Randall, ¿verdad? La evolución que ha tenido esto, de que tal vez hace 20, 25 años estaba hacia el otro lado, ¿verdad? En todas estas áreas y que ya ahora pues ya se está logrando pues ese por lo menos 50-50 o 60-40 en algunos casos, o que todavía en algunas materias, como hablaba el profesor en caso de sistemas, pues todavía sigue siendo 80-20. Pero creo que por lo menos en el caso de que hoy nos atiende, que es el tema de la generación de vocaciones, la región ha evolucionado muchísimo hacia que haya pues que se le presenten todas las opciones a las personas tal cual, ¿verdad? Y que no haya una limitación. Y creo que ese es el papel de las entidades de las academias y que en espacios donde sea posible, pues incentivar, porque habrán espacios todavía donde hay que incentivar aún más la presencia específicamente de las mujeres en el entorno y por qué no en otros casos de los hombres también, ¿verdad? Donde también han habido carreras profesionales que han sido prácticamente solo femeninas por las mismas cuestiones culturales, muy latinoamericanas posiblemente, pero más culturales que por otras razones, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí lo importante es que ahora todo se vea absolutamente normal. Si una chica quiere estudiar física cuántica, pues que la estudie, ¿verdad? Y que si un hombre quiere estudiar enfermería, también lo estudie, que no se vea algo desde su familia, desde su entorno, algo negativo, sino que si ese es el deseo, pues que se vea y que cuando llegue, como bien decía la profesora Eunice, a las universidades, el entorno facilite que esa persona se quede y se desarrolle como un profesional, que bueno, antes que todo, pues un profesional tiene que ser feliz en lo que hace para que realmente pues pueda desempeñarse, ¿verdad? Así que yo creo que por ahí va esa historia, que es muy compleja. Otro día podemos hablar de esto, pero ese era el último tema que tenía para el día de hoy, que era específicamente el de la participación de la mujer en estas ciencias. Y bueno, nos queda claro que la región ha evolucionado y que ahora pues básicamente desde las estructuras que ustedes representan hay una total apertura y que un apoyo a esta integración y a que pues todos tengamos las mismas oportunidades, que es en realidad lo importante, que sea justo. Yo quisiera tengo algunos comentarios muy interesantes. Aquí nos hablan de que hay, incluso todavía la profesora Geisel habla de que en Costa Rica todavía existen diferencias, que hay estadísticas de ingreso, por ejemplo, en el Tecnológico de Costa Rica, donde todavía, el Tecnológico de Costa Rica, pues evidentemente por ser un ente más dedicado a las ingenierías, donde todavía hay más hombres que mujeres en el primer ingreso, ¿verdad? Entonces sí, todavía. O sea, yo creo que está muy bien estos comentarios que nos anotan porque nos dicen que sí. Pero bueno, seguramente si viéramos 20 años antes o 10 años antes sería todavía más grande la diferencia
Yo creo que el país ha evolucionado mucho, la región ha evolucionado mucho, pero lo que hay que estar es atento, que esto no se vaya a cambiar por ninguna razón, sino que siempre pues haya esta oportunidad para todos. Y hay otros comentarios que nos hablan sobre el tema cultural, ¿verdad? Cómo estas culturas dedicadas solo a lo que hablaba el profesor Randall, al dinero y a ser famoso, ¿verdad? Y entonces por eso quieren ser youtuber y blogueros y no se dan cuenta que eso tampoco es una profesión, pero que bueno, que la fama y el dinero, esa frivolidad, habla José Andrés, antes que estudiar y ser una persona que se realiza desde este otro punto. Entonces yo creo que aquí todas las entidades y nosotros como científicos tenemos esa labor de generar, sensibilizar a las personas en lo hermosos que son las ciencias, lo importante que son para la humanidad, para resolver, como decían antes ustedes, tantos temas que tenemos por resolver y sobre todo, pues para que son absolutamente necesarios. Tenemos muchos retos como humanidad, como planeta, y pues las ciencias son para eso. Yo quisiera regalarles a cada uno de ustedes un minuto para que nos den un mensaje específicamente en este día de la cultura científica que hay que celebrar, todos aquí los científicos. Entonces, adelante. ¿Quién quiere primero? Profesora Eunice, si quiere usted primero. Adelante. Bueno, pues tal vez para las juventudes, hacer un esfuerzo por encontrar realmente su vocación para servicio de la sociedad. Creo que eso es lo más importante, estar haciendo lo que a uno le gusta y poniéndolo a servicio de la sociedad. Creo que eso sería. José. Bueno, pues yo me uno un poco a las palabras de doña Eunice. Realmente uno tiene que buscar, cuando uno sea grande, no trabajar. Y no es para ser vago, sino precisamente hacer lo que uno le gusta. Y creo que las ciencias es un área de desarrollo muy satisfactorio. Desde el punto de vista personal, por lo menos para mí, ha sido una forma de hacer lo que me gusta y realmente no trabajo. Cuando me preguntan qué trabajo, yo no trabajo en nada, hago lo que a mí me gusta. Entonces, que traten de buscar precisamente esa fuente que les permita llegar al final de su posadolescencia, que es cuando uno está en la peor etapa de su vida, que tiene que tomar decisiones muy fuertes, escoger una carrera que les vaya a satisfacer y ojalá que esta sea en STEM. Profesora Liu. Muchas gracias, doctora Jania, por la oportunidad y motivar a todos los estudiantes, niñas, niños, jóvenes que se preparan ya para ingresar a la universidad, motivarlos a todos desde el lugar donde estén. Hoy día la globalización nos lleva incluso a abordar estudios universitarios en todo el mundo, ¿verdad? En nuestros países tienen puertas abiertas o convenios que desde el bachillerato yo puedo abrirme puertas en una ingeniería en Japón, en Estados Unidos, que no existen límites y que no los tengan, ¿verdad? Invitarlos desde donde ellos se hayan formado a nivel preuniversitario, especialmente en el interior del país, ¿verdad? Les comentaba que Guatemala tiene 22 departamentos y pues todo se centraliza, como suele suceder en los países, en la ciudad capital, pero que hoy día no hay límites, tampoco en la ciencia, tampoco en las carreras STEM y tampoco en el mundo, ¿verdad? En la carrera que ellos quieran especializarse desde el país donde quieran hacerlo. Gracias por la oportunidad, doctora Hanna. No, gracias a usted. Gracias a usted. Profesor Randall. No, primero hay que decir que la verdad estoy muy complacido de compartir este espacio con las personas que pues, se nos han unido y demás, y quienes han también intervenido. He aprendido mucho de ustedes, así que agradezco muchísimo eso. Naturalmente nosotros somos promotores de las carreras STEM. Y bueno, quisiera pensar que más que promotores, facilitadores, porque siempre soy de la idea que la persona debe estudiar aquello que le complace, que le nace, que nosotros tenemos la bendición de haber podido escoger la carrera bien. Y ahora que somos profesionales en nuestra área, nos sentimos satisfechos y maravillosamente complacidos con la vida. Eso es una bendición. Quizás a alguien no le haya ido tan bien por diferentes razones, pero si esa es la ciencia, lo que le interesa, las ingenierías, las matemáticas y todo, pues hay muchas personas como nosotros que podemos facilitar ese proceso de inmersión en las universidades o en el campo laboral que les facilite. Muchas de ellas, la gran inmensa mayoría,
son gratuitas y están allí, ¿verdad? Y nosotros querríamos participar en eso. Y si ahora, si no es STEM y es cualquier otra cosa, preescolar o lo que sea que le nazca, eso es lo que uno debe estudiar, no lo que la sociedad necesariamente te diga, o para esto o para lo otro. Así que bueno, colaborar, eso es precisamente mi visión final, que ahí estaremos en el caso de lo que humildemente podamos aportar. Muchas gracias. Creo que los mensajes son hermosos. Lo importante es eso, que todos de manera conjunta y colaboremos en la región. Me parece que eso es parte de la función de ILSI, que colaboremos todos para lograr esos objetivos que tenemos y llevar pues a las ciencias en general a todos los rincones y generar esa sensibilización y ese deseo tanto para niñas como para niños en equidad, de que estudien lo que desean, que realmente los realice como seres humanos, sean felices, y como dice José, que no trabajen, sino que hagan siempre lo que les gusta. Como estamos aquí todos nosotros, los 5, y creo que todos los que están ahí nos han acompañado toda la tarde también, son científicos y por eso están aquí con nosotros. Les agradezco mucho. Quiero finalizar esta sesión contándoles que nosotros tenemos muchos eventos ahora. Estas semanas que vienen vamos a iniciar con unos cursos, son 4 días de seminarios donde vamos a hablar de hecho sobre alfabetización en nutrición y alimentación, y vean que vamos a tocar este tema de digitalización, para que nos van a acompañar profesoras de la USAC también, ¿verdad? Como uno de los ejes más importantes para lograr que la ciencia de la nutrición y la alimentación llegue realmente de manera efectiva a las personas, eso que tiene que ver con la digitalización. Así que les invitamos a registrarse en este enlace. Y también nosotros seguimos todos estos meses con otros eventos. Hoy tuvimos uno muy temprano con una profesora de la Universidad de Delaware sobre protozoarios existentes en la industria alimentaria. Y esta es una segunda parte. Empezamos a hablar sobre listeria en quesos frescos, que son muy comunes en nuestra región mesoamericana. Y bueno, son también científicos compartiendo la ciencia para que todos aprendamos todos los días. Les invitamos a acompañarnos, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí pueden conocer todo lo que hacemos, nuestra página web, nuestro canal de YouTube, donde pueden escuchar los videos de todos los eventos que generamos, y pues en redes donde se pueden informar de cuáles eventos vienen y otras herramientas de cultura científica que estamos desarrollando desde ILSI Mesoamérica. Un agradecimiento a los 4. Me encantó conversar con ustedes y hablar de estos temas tan interesantes y tan importantes para la región. Los felicito. Me encanta ver la feliz que se sienten haciendo su trabajo. Yo también. Así que la verdad es que somos privilegiados y por eso es tan bonito poder hablarle a las personas de este tema. Así que muchas gracias. Feliz tarde para todos y nos vemos muy pronto. Un abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Que Dios los acompañe. Hasta luego. Gracias.